combinatoria. Entonces, a ver ahí. Ahí está. Bueno, entonces, el tema otra vez. Entonces, bueno, acá dice combinatoria. Bueno, lo primero que vamos a ver es muestras ordenadas que son variaciones y permutaciones. Entonces, no se ve nada, Nieves, esperen que ahí, a ver. Entonces, tenemos muestras ordenadas. No se me cae. Bueno, ahí está. Muestras ordenadas, variaciones y permutaciones. Entonces, para hablar de variaciones o permutaciones, nosotros tenemos una población A o un conjunto A que tiene n elementos y tenemos un número K, también natural, donde K es menor o igual que n. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros logremos hacer parejas o combinaciones de elementos que están relacionados con este valor K, que es el tamaño de una muestra que voy seleccionando, que tiene que ser menor que n elementos. ¿Qué estamos queriendo decir con todo esto? Supongan ustedes que yo tengo, ¿vieron como las bolas de la lotería? Que tengo una marcada con 1, una marcada con 2, otra marcada con 3, otra con 5 y otra con el 6. Y yo quiero saber, por ejemplo, cuántas combinaciones tengo tomando, por ejemplo, cuando extraigo 3 de estas bolas. ¿Cuáles son todas las opciones que tengo de los números que salgan? Primero tengo que considerar que saco 3, pero que haya reposición o no, porque no es lo mismo, ¿no? Porque si hay reposición, me puede salir el mismo número más de una vez. Entonces, primero vamos a ver entonces lo que serían, lo que llamamos variaciones sin repetición. Entonces, yo quiero sacar de estas 3, yo saco 3. O sea que en este caso, de este ejemplo, n es igual a 6 y k es igual a 3. Entonces digo, bueno, saco 3 bolas, bueno, o 3 bolillas. ¿Cuántas puede, qué me puede llegar a salir a mí? Por ejemplo, me puede salir el 1, el 3 y el 4, el 2, el 4 y el 5, sin reposiciones. Una vez que saco la bolilla, no la vuelvo a entrar, no la parto. Entonces, en ese caso, ¿cuántas opciones tendré? Bueno, a ver, pensemos. Por la primera que saco, ¿tengo cuántas posibilidades? Tengo 6.
6. 6 posibilidades. Ahora, si no es con reposición, ¿sí? Supóngate, me sale el 1. La segunda posibilidad es 2, 3, 4, 5 o 6, ¿no es cierto? Entonces, después que saco la primera, ¿cuántas son las posibilidades de la que sigue, de la segunda que saco? Como no volví a guardar la 1, las posibilidades que tengo ahora son 5, ¿no es cierto? Y cuando saque la tercera, mis posibilidades son 4, ¿sí? Tengo 4. Bueno, y ahí entonces 6 por 5, 30, 4 por 3, 12. Tengo 120 posibilidades, ¿sí? Entonces, tengo 120 ternas, ¿no? Que puedo hacer. Sin repetición. Y además, en este caso, otra cosa a tener en cuenta, que es con las variaciones, es que interesa el orden en que yo saco. No es lo mismo sacar primero el 2, después el 1 que el 3, que primero sacar el 1, después el 2 y después el 3, o primero el 3, después el 1, después el 2. Son todos casos distintos. Y la otra opción es que sean con repetición, variaciones con repetición. Entonces, si son con repetición, digo, bueno, a ver, hagamos en este ejemplo el mismo caso de antes. Tengo las 6 bolillas y quiero sacar 3, pero si me salió la primera, me salió la 5, vuelvo a guardar la 5. Quiere decir que la segunda vez que saque también me puede salir la 5. Quiere decir que a diferencia de esta, siempre tengo 6 posibilidades. Entonces, todas las parejas que puedo hacer serán 6 por 6 por 6, es decir, 6 al cubo. Esto es cuando tengo repetición. 6 por 6, Nieves, entonces 36. Y 36 por 6, 6 por 6, 36, me llevo 3, 6 por 3, 2, 16. Fíjense que lógicamente con repetición tengo muchas más opciones. Nieves, y la acá arriba, que dice K igual a 3, ese 3 que es la cantidad de posibilidades que tengo. No, la cantidad de bolillas que saco. Porque no es lo mismo que saque 3, por ejemplo, o que saque 4. No es lo mismo. ¿Sí? Sí. Esto ya está determinado, ¿sí? Y K tiene que ser menor o igual que N porque no puedo sacar más de la población que tengo. Por eso es menor o igual. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las fórmulas que nos quedan. Tanto de las variaciones sin repetición y de las variaciones con repetición. Bueno, entonces, fórmulas. Vamos a ver las fórmulas así. Las fórmulas. Las fórmulas de las variaciones con primero sin repetición y después con repetición. Pero salvo que las que son con repetición son más sencillas de ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, variaciones sin repetición y variaciones con repetición.
Bueno, las variaciones con repetición se ponen B'. B' de n en K. Y esto en este caso, n, por ejemplo, en el ejemplo que vimos, n igual a 6 y K igual a 3. Pongo primero este porque es más fácil, porque ¿qué me quedó? Por ejemplo, cuando n era igual a 6 y K era igual a 3, ¿qué me quedó? 6 al cubo, ¿no es cierto? Entonces, Claro, es n elevado a la k. exactamente, va a ser n elevado a la k. Bueno, en cambio, cuando nosotros teníamos variaciones con sin repetición, nosotros tenemos, este se pone b de n en k. La fórmula sería n factorial parecido al combinatorio que vimos el miércoles pasado, menos k factorial. ¿Sí? Porque fíjense que si yo desarrollo esto, n tiene que ser, por definición, n tiene que ser mayor que k. Entonces, quiere decir que si yo quiero simplificar esto, ustedes fíjense, como n es más grande que k, a n lo puedo expresar en función de n menos k. Entonces, ¿esto qué sería? N menos k más 1 por n menos k más 2. Esto es por n, ¿no? Hasta que llego a n. Sobre n menos k factorial. Ustedes fíjense que los productos que me van quedando acá fue lo que hicimos antes, que hicimos 6. Fíjense que en el ejemplo nos había quedado 6 por 5 por 4. ¿Ven? ¿Sí? Va quedando 6 por 5 por 4. Es decir, que queda el producto de todos los que le siguen a n menos k. ¿Sí? El tema de variaciones se aplica mucho a los problemas tipo cuántos números podemos formar con las cifras 1, 2 y 3, por ejemplo. Esto puede ser con repetición o sin repetición, porque me pueden preguntar cuántos números se pueden formar con cifras distintas con los dígitos 1, 2 y 3. Entonces, en ese caso, como son sin repetición, serían con esta fórmula, ¿no? ¿Cuántos números, por ejemplo, cuántos números de 3 cifras se pueden formar con 1, 3, 5 y 7 y 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, n es igual a la cantidad de dígitos que tengo a tener en cuenta y k sería la cantidad de cifras que tiene el número, ¿no? Y todo depende, si me dicen con cifras distintas es sin repetición y si no me aclara, será n a la k. Bien. Después hay un caso particular que es cuando tengo lo que se dice permutaciones que es un caso particular de variaciones sin repetición
son variaciones sin repetición donde n es igual a k. ¿Sí? Entonces, ¿qué chatearon acá? ¿Alguien? Bueno, entonces, cuando n es igual a k, fíjense que nosotros habíamos visto que las variaciones de n en k era factorial de n sobre factorial de n menos k. Entonces, si n es igual a k, ¿qué me queda? Si n es igual a k, es factorial de n sobre n menos n factorial. Esto es 0. Y el factorial de 0 habíamos visto que era 1. Quiere decir que acá me queda el factorial de n. Es decir que permutaciones de n es igual a n factorial. Esta sería la forma de permutaciones. ¿Y las permutaciones qué serían, por ejemplo? Y cuando n es igual a k, ¿qué significa? Es el clásico ejemplo de, por ejemplo, en un banco se caben 4 niños. ¿De qué manera se pueden sentar? De cuántas maneras se pueden sentar en el banco los 4 niños, ¿no? O cuántos anagramas se pueden hacer con las letras de tal palabra, ¿no? O con las letras A, B y C. Supongan ustedes que tengo ABC, por ejemplo, con ABC, con las letras A, B y C, ¿cuántos anagramas se pueden hacer? Los anagramas, ¿qué serían? Todas las combinaciones que se pueden, todos los órdenes que se pueden modificar acá. Eso sería un anagrama, ¿no? O sea, serían palabras, pero no son palabras porque no tienen significado. Por ejemplo, una sería ABC, la otra sería ACB, la otra sería BAC, la otra sería BCA, la otra sería ABC, ya está, no, las que empiezan con C me falta. CAB y CBA. Bueno, estas son todas las permutaciones que pueden hacerse con las letras ABC. ¿Sí? Estas son permutaciones, es decir, que n es igual a k. Porque tengo 3 elementos y los tomo de a 3. Entonces es una permutación. Y ustedes fíjense que como tenía 3 elementos, las permutaciones son 3 factorial y el factorial de 3 es 6. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Este es un grupo de muestras, o sea, muestras ordenadas. Tenemos todo lo que es variación y permutación. Después tenemos, también tenemos las permutaciones con repetición. A ver, si lo tengo acá, si no me fijo. No, si no las vemos después, a ver. Bueno, por ejemplo, vamos a ver las permutaciones con repetición ahora.
Sí. Ariadna, ¿hay alguna posibilidad de que apagues el micrófono? Porque se escucha de fondo todo. Ay, perdón, chicos, no me di cuenta, encima la tengo a mi mamá dando clases. Dando clases, por eso. Sí, Gracias. está mi mamá en clase, perdón. Bueno, entonces. Hacíamos 2 clases en uno, por lo menos. Hacíamos 2 clases en una. Bueno, las permutaciones con repetición son cuando tengo n elementos, pero tengo subconjuntos de elementos que son idénticos o indistinguibles, por así decirlo. Entonces, las puedo considerar como que son un grupo indistinguible. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros vamos a tener entonces permutaciones de n y vamos a tener, ahora les explico qué es n1, n2, nm, y que esto va a ser el factorial, entonces el factorial de n dividido el factorial de n1 por el factorial de n2 por el factorial de n sub m. Entonces, por ejemplo, este es el caso típico de que, por ejemplo, tengo en un estante, tengo 9 libros, ¿sí? En un estante tengo 9 libros. Tengo 9 libros, de los cuales tengo 2 de álgebra, tengo 3 de geometría y tengo 4 de filosofía. Entonces los 9 se componen de eso. Entonces, supongan ustedes que los libros son iguales, lo único que van a tener distinto es el ISBN, ¿no? Pero para el caso, estos elementos son indistinguibles. Entonces, yo lo que quiero hacer es ver, bueno, cuántas posibilidades tengo de acomodar en el estante esos libros. Entonces, la manera que voy a tener de todas las posibilidades de acomodarlo va a ser con permutaciones de 9, donde tengo 2, 3, 4 elementos iguales. Entonces va a ser permutaciones de 9 sobre 2 por 3 por 4. Lo que estoy haciendo acá es dividiendo las permutaciones de 2, ¿sí? Porque no me interesa un libro o el otro, ¿sí? Entonces, porque yo acá tengo, por ejemplo, un orden sería, supongan ustedes, álgebra, geometría, filosofía, geometría, álgebra, y me quedan 2 de filosofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongan ustedes que acá divido por ejemplo, factorial de 4, porque acá es indistinto un libro que el otro, ¿sí? Entonces, no hay que considerar el hecho de cambiar de orden estos dos, o cambiar de orden estos dos, ¿eh? Porque es como si fueran elementos idénticos, ¿sí? Entonces, por eso estoy dividiendo por la cantidad de permutaciones que se me harían, en donde solamente me cambiarían el orden de los elementos que son idénticos.
Por eso divido por la cantidad de los que se repiten. Bien. Después, tenemos las muestras no ordenadas, que son las combinaciones. Muestras no ordenadas. Acá. Nada. Bueno, tengo las muestras no ordenadas, es decir que también voy a tener una población A de n elementos y un número k menor o igual que n. Entonces, a diferencia de las variaciones, las combinaciones las tomo cuando a mí no me interesa el orden. ¿Y cuándo a mí no me interesa el orden? Bueno, para formar números no, porque para formar números me interesa el orden. Pero por ejemplo, no sé, tengo 4, por ejemplo, tengo, no sé, digamos, 4 alumnos. Tengo 4 alumnos, ¿sí? Y quiero formar un equipo de 3. Quiero formar un equipo de 3 alumnos. Entonces, para formar ese equipo de 3 alumnos, acá, por ejemplo, no me interesa el orden. Bueno, cuando se corte vuelvan a entrar. Acá a mí no me interesa el orden, ¿sí? Porque es el mismo equipo el que está formado por, no sé, Juan, Pedro y Jessica, que Jessica, Pedro y Juan, o que Juan, Jessica y Pedro. Son todos el mismo equipo, ¿sí? Entonces, a mí no me interesa el orden. Entonces, tendría que hacer, ¿cómo calcularía en este caso? Bueno, entonces digo, bueno, parto de lo que sé que serían las variaciones. Tomo las variaciones de, en este caso, de 4 tomadas de 3, y como a mí no me interesa el orden, le divido todas aquellas formaciones que lo único que me hacen es cambiar el orden. ¿Y qué es lo que me hace cambiar el orden? Son las permutaciones las que me indican todas las combinaciones que puedo hacer juntando de a 3, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que uno podría hacer Jessica, Pedro y, bueno, a Juan no, ahora vamos a poner Carlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esta nosotros ya sabíamos que cuando tenemos 3 elementos, de cuántas formas los puedo combinar, serían las permutaciones de 3, ¿no es cierto? Entonces, en este caso lo divido por factorial de 3, que es la cantidad de combinaciones que puedo hacer alterando el orden, ¿sí? Entonces, ¿esto qué sería? Bueno, esto sería entonces, a las variaciones le divido todas las cantidades que se tratan de la misma combinación, pero con el orden cambiado. Entonces, acá sería permutaciones de 3. Es decir, que en general podría decir que sería las las variaciones de n tomadas de acá dividido el factorial de n. Y esto entonces, vamos a ver en las fórmulas, dijimos que la variación era el factorial de n sobre n menos k
Perdón, factorial de n, no, factorial de k acá. Porque k sería igual a 3, ¿no? Por factorial de n menos k por k factorial. Y esto no es nada más y nada menos que, ¿qué sería esto? El combinatorio, lo que vimos como número combinatorio. Sería n en k, el combinatorio. Entonces, las combinaciones, entonces estas serían las combinaciones sin repetición. Combinaciones. Las combinaciones sin repetición serían entonces la combinación de n en k de entonces esto es el combinatorio de n en k. ¿Qué ve? No se ve lo último. Combinaciones de n en k. ¿Ahí? Y ahí sí. Gracias. Muy bien. De un cachito, ya está, ¿no? ¿Tomaron nota? Bueno, bien. Sí. Ahora bien, nos falta ver las combinaciones. Ahora cuando se corte, bueno, vuelven a entrar y vamos a ver los problemas, ¿no? Porque nos falta ver solamente las combinaciones con repetición. Combinaciones con repetición. Supongan ustedes que tenemos n elementos, tenemos n elementos tomados de acá. Bueno, entonces, n es mayor o igual que k. Entonces, tenemos, por ejemplo, a ver, entonces, bueno, le voy a poner la fórmula, las combinaciones. En ese caso, las combinaciones, siempre que ponemos el apóstrofe es repetición, ¿no? Tanto en variaciones como en combinaciones, perdón, de n en k sería el combinatorio de n más k menos 1 en k. Y esto se aplica, por ejemplo, tenemos en una panadería hay 5 tipos de tartas. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4? Elegir 4. Bien.
Esto es, por ejemplo, no sé, ustedes tienen 5 tipos de tartas, qué sé yo, tienen tarta de manzana, de ricota, de pasta frola, de membrillo. Bueno, entonces, dentro de esas 4 puedo elegir, por ejemplo, dentro de estos 5 tipos, puedo elegir, por ejemplo, debo elegir 4. Pero esas 4 se pueden repetir. Puedo elegir, por ejemplo, 3 de manzana y una de ricota. O las 4 de manzana. O 2 de manzana, 2 de ricota y un lemon pie, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta, entonces, es, bueno, primero que no entran todos los elementos, dado que n tiene que ser mayor que k, es decir, 5 es mayor o igual que 4. Después que no interesa el orden, es decir, no me interesa el orden para que sea una combinación. En este ejemplo no me interesa el orden porque sería la misma combinación, sería el mismo caso tener 2 de manzana, 2 de ricota y un lemon pie, o 2 de ricota, un lemon pie y 2 de manzana. Es la misma elección esa, entonces no interesa el orden. No importa el orden. Y bueno, y se nos repiten los elementos, efectivamente. Y bueno, y no importa el orden. Entonces, pero dado que se pueden repetir, tengo que resolverlo a través de este combinatorio. Entonces sería C' de 5 en 4 sería, de 5 en 4 sería entonces el combinatorio de 5 más 4 menos 1 en 4. Es decir, sería el combinatorio de 8 en 4. Bueno, y eso ustedes ya lo saben hacer. Entonces, esperen.